El estudio bíblico de hoy va a ser el tema de fe y oración. Hoy, inusualmente, digamos que no lo hemos hecho nunca aún, vamos a hacer una oración. Y la vamos a hacer en público, va a quedar registrada, porque el tema precisamente ya lo empieza a requerir. Siempre es imprescindible que antes de empezar a abrir las Biblias, elevemos una oración a Dios pidiendo la comprensión, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento sobre lo que vamos a leer en nuestras Biblias. Esto siempre lo hemos hecho, aunque no salga en las filmaciones, pero ahora ya conviene saber a muchas personas que no tienen vinculación para nada con el mundo espiritual, el mundo religioso, el cristianismo en definitiva, que han ido siguiendo los temas, las conferencias del Gran Engaño y ahora los estudios bíblicos. Conviene ver cómo es una oración, porque muchas personas se creen que una oración es solo el Padre Nuestro y ya está. Hoy va a versar un poco sobre todo esto el tema. Vamos a empezar pues con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra y meditar en lo que tú nos has dejado plasmado aquí para que podamos entender todo lo que tú nos quieres decir. Te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entender cada cosa de la que vamos a tratar hoy, en este tema tan vital para cualquier persona en este mundo. Bendícenos, Señor, y que tu presencia esté con nosotros y con todas las personas que van a ver esta filmación a través del tiempo. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a empezar este tema de fe y oración con un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Nosotros a veces hablamos de que tenemos fe. Yo tengo mucha fe, este tiene fe, el otro no tiene. Todo esto tiene un origen. ¿Dónde está el origen de la fe? ¿Surge de nosotros la fe? ¿O es algo que nos viene desde el exterior y se pone en nosotros? Vamos a ver qué nos pone este texto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos dice quién es el autor y consumador de la fe. Es Jesús. La fe no es algo que salga innato de nuestra propia personalidad, sino que es algo que Dios pone en nosotros, porque Él es el originador de esa fe. Y la pone en nosotros, pero nosotros la podemos aumentar o la podemos rechazar. La fe se da a todas las personas. Su origen es Cristo, pero en nosotros está que la multipliquemos. Si no lo hacemos, esa fe se va a desvanecer. Busquemos ahora el libro de Gálatas, también escrito por el apóstol Pablo, igual que el anterior, capítulo 2 y versículo 20. Es un texto que ya tocamos en el estudio anterior, de estos bonitos de verdad. Vamos a ver cómo tiene que vivir el cristiano después de su conversión como tal. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que vivamos después de la conversión tiene de ser en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Sin lo cual, nada tendrá sentido. Vivir en la fe del Hijo de Dios implicará querer aceptar lo que Él nos dijo, pero no solo aceptarlo como una situación mental y ya está, sino que nuestro proceder va a venir en consecuencia de esa fe, porque nos va a vincular a Él. En el mismo libro de Hebreos que antes hemos leído, vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 6. Es un texto bastante interesante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios si no hay fe? ¿Cómo vamos a conversar con Él a través de la oración si no hay fe? La fe es un paso primordial, sin la cual no va a servir de nada todo lo que hagamos en esta vida. De nada. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Solo teniendo fe ya agradamos a Dios. La fe, vamos a ver que si no va acompañada de obras, como dice el texto, es muerta. Por tanto, tener fe va a provocar que nosotros sigamos en la línea de nuestra vida, en el camino de la fe, no en contra de la fe, haciendo lo que Dios quiere. Pero estamos hablando de la fe, y alguien puede decir, ¿pero cómo definiríamos fe? Se han hecho muchos escritos de, por favor, defíneme lo que es la fe, y cada persona ha puesto lo que ha creído conveniente. El apóstol Pablo lo hizo primero. Y el apóstol Pablo, en Hebreos 11:1, nos dice a la perfección lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Simple, escueto, pero muy concreto. La fe cree, tiene una certeza de lo que se espera. Eso va a acontecer, va a llegar. Hay fe en eso. Va a pasar, uno está convencido. ¿Y qué más? Pues eso, la convicción de lo que no se ve es la fe. Cuando uno espera el regreso de Jesús, ¿lo ve? Ahora, no. Pero lo esperas por fe. Pero ¿la fe es ciega? ¿Es totalmente ciega? A veces sí, necesitamos una fe ciega, porque no hay otra ocasión que pueda determinar otra cosa. Pero la fe viene también fundamentada en algo que ya es una base para nosotros. ¿Y cuál es una base para tener fe? ¿Sabéis? La mayor parte de personas que están siguiendo las conferencias del Gran Engaño, muchos han sido ateos. ¿Cómo puede ser que después acepten a Dios y acepten incluso observar el sábado como día de reposo y hacer la voluntad de Dios y transformar sus vidas? Pues porque han visto ¿el qué? Unas evidencias que los han llevado a tener fe. Y nosotros debemos presentar evidencias ante las personas, que a verlas haylas y muchísimas, para que la gente nazca en ellos, surja en ellos, florezca en ellos esa fe que Dios quiere que todo el mundo tenga y que a todos nos pone por aquí. Pero nosotros debemos saber presentar una base para que la gente tenga fe. Y nosotros debemos, ¿qué? ¿Conformarnos con la fe que ya tenemos? Nosotros debemos hacer algo con la fe, debemos hacerla crecer. Veremos textos bíblicos que nos hablan de esto. Pero ¿cómo vamos a hacer crecer la fe? A través de pruebas, evidentemente, pero ¿a través de qué más? De una unión íntima con Dios. Cuando un niño, recuerdo que siempre se ha explicado una anécdota en ámbitos eclesiásticos, religiosos, de haber un incendio y el padre estar abajo en la calle, el niño en la ventana arriba, y el padre, tírate, tírate que yo te cojo. Y el niño, oh, bueno, esto de que me coges. Pero claro, las llamas aprietan, el humo también, no queda otro remedio. Hay momentos de situación desesperada, y esto nos lo podemos aplicar a todos en cualquier faceta de nuestras vidas. Y el niño, cuando oye la voz del padre, confía en el padre, y aunque por el humo no vea nada, se lanza, y el padre lo coge. Esto se ha explicado muchas veces, esta anécdota. Esta es una fe ciega, pero el niño, ¿por qué tiene fe en el padre? Pues porque ha tenido una relación con su padre durante años, y sabe que su padre lo ama por encima de todo. Esta es la relación que hemos de llegar a tener con Dios, sin la cual no vamos a tener fe. Busquemos ahora también en el libro de Hebreos, el capítulo 4,
Y leamos el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto es algo muy curioso. Los que estáis acostumbrados a tener experiencias de hablar con otras personas sobre el Evangelio en general, os dais cuenta de que dais un mismo mensaje, pueden haber varias personas, y de esas varias personas solo hay una o pocas que reaccionan y cogen esa fe. ¿Cómo puede ser, si algo se lanza, que unos lo cojan y otros no? Cada uno decide por sí mismo. Ahí está la sinceridad de la persona, la lucha interna para cambiar y querer cambiar o no, o quedarse como uno está porque ya estoy bien. Esa famosa frase, ya estoy bien así. Como no mato, no robo, ya está, Dios si existe ya me dará el cielo. Lo tenemos claro. Pronto hablaremos sobre los 10 mandamientos y veréis cuando Jesús habla qué ampliación da de los mandamientos, que va mucho más allá de lo que está escrito en la ley, tal cual. Pero ya veis, no sirve de nada oír la palabra de Dios si no va acompañada de tener fe. ¿De qué sirve que yo pueda estar hablando con vosotros tanto rato como pueda ser posible, si vosotros por aquí os entra y por allí os sale? De nada, ¿verdad? Pues la fe es necesaria para poder llegar a comprender lo que pone aquí y lo que nos va a hacer unir a Dios Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto en el libro de Santiago. Este, ya ves, no fue escrito por Pablo, fue escrito por Santiago, que se dice hermano de Jesús. Santiago capítulo 2 y versículo 26. Antes os he comentado algo al respecto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Habéis visto todos un muerto, ¿verdad? No es una cosa muy agradable de ver, pero la vida actual funciona así. Esa persona que igual quizás habíais conocido mucho, con la cual os habíais reído, enfadado, a saber cuántas cosas más. Pero esa persona, cuando se le va el aliento de vida, esa persona, ¿qué es? Un cuerpo, nada más. Ya puedes decirle cosas que él no se va a enterar. Pero ¿qué sucede con la fe? Yo tengo mucha fe, ¡buah! ¿No habéis conocido nunca personas que están tocando con el dedo en el cielo? Yo sí, he conocido muchas, la verdad. Y después en las situaciones prácticas de la vida, la situación está muy mal. Si yo no trabajo en sábado, no puedo dar de comer a mi familia, por tanto, Dios ya lo entenderá. Por unos minutos que pase de la puesta del sol no importa, es igual, Dios ya... ¿Sí? ¿Dónde está la fe? ¿Estás tocando el cielo con un dedo y no tienes la fe de que Dios te va a ayudar si tú eres fiel? Recordemos siempre el caso de Daniel y sus amigos. Por fe se movieron, por fe actuaron. La fe sin obras es muerta. De nada sirve que digamos que tenemos mucha fe. La fe tiene que actuar hacia los demás y en nuestras vidas para todo, si no, no hay fe. Leamos ahora otro texto que se encuentra en el libro de Santiago también, capítulo 2, pero esta vez vamos a leer el versículo 19. Y es un texto de los que verdaderamente cuando uno lo analiza, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen. ¿Los demonios actúan en consecuencia de esa fe, de esa creencia en Dios? No, porque hacen todo lo contrario. Entonces, ¿creer implica hacer ya automáticamente bien las cosas? No. ¿Quién mejor conoce a Dios que Satanás, que estuvo a su lado a saber cuántos años de eternidad?
¿Cuánto tiempo en esa eternidad? Y los demonios, los ángeles caídos que secundaron la rebelión de Satanás. Ellos no creen en Dios, caray si creen en Dios, si han estado con Él. ¿Cómo no van a creer en Dios? Es a los humanos que, no, yo soy ateo, yo no creo en nada, yo no sé qué. Claro, lo entiendes, no han visto a Dios, no han estado con Él. Ya normalmente no actuarán en conformidad a la voluntad de Dios, algunos sí, pero muchos no. Pero el diablo cree porque ha visto, pero no actúa en consecuencia. Nosotros podemos saber mucho de la Biblia, podemos haber tenido una intimidad con Dios tremenda, pero si no hacemos las cosas como Dios quiere, ¿de qué sirve? De nada. ¿De qué le va a servir al diablo al final? De ser destruido. Leamos también en el libro de Romanos, este sí que es escrito por Pablo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es la que nos ayuda a tener paz con Dios. No hay paz si nosotros no estamos con Dios. No lo vamos a obtener jamás. Pero con esta fe, ¿qué tenemos? Entrada. ¿Entrada a qué? A la esperanza de la gloria de Dios. A la salvación. A que Dios habite aquí, en nosotros. Y que nosotros estemos unidos a Él. Sin fe eso no puede suceder. Por eso Satanás no tiene a Dios con él. Porque aunque lo ve y cree en Él, porque lo ha visto, no actúa en consecuencia. En el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 10, vamos a leer ahora el versículo 17. ¿Cómo podemos nosotros tener o llegar a tener una fe genuina en Dios? Algo de lógica aplastante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Entendéis? La fe es por el oír. Claro, alguien te da el Evangelio, alguien te lo da a conocer. Y ese alguien que te habla, ¿de qué te habla? De la palabra de Dios. A partir de allí nace en la persona esa fe. Y a partir de allí esa fe puede crecer. Pero es necesario que nosotros, para crecer la fe, ¿qué hemos de hacer? ¿De qué hemos de oír en esta vida? Los cantos de sirena que nos envuelven en tantas cosas a través de este mundo. Hemos de tener todo el rato música puesta, sea del tipo que sea, a todo volumen. Es necesario que nosotros vayamos siempre de juergas, de fiestas. Es necesario que nosotros hagamos una vida siempre haciendo cosas, estrés. No, si hacemos esto, la voz de Dios no va a entrar. ¿Entendéis? Estamos poniendo una muralla en nuestra mente a las cosas de Dios, porque la mente necesita una excitación. Y esto no puede ser. El cristiano tiene que tener esos momentos de sosiego, que la vida ya lleva bastante su ajetreo. Pero por nosotros que no provoquemos más. Si no la voz de Dios, ¿cómo la vamos a oír? Y si el oír es por la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que hemos de estudiar la palabra de Dios. Porque si no estudiamos esto, nuestra fe no se va a aguantar. Llegará un momento en que las Biblias no las tendremos con nosotros. Cuando haya la peor de las persecuciones religiosas que van a venir pronto, nosotros estaremos sin Biblia. Y nosotros viviremos la fe a través de ¿qué? De la comunión íntima que tengamos con Dios, por supuesto. Pero nosotros deberemos tener aquí los textos bíblicos memorizados. Solo entonces el Espíritu Santo podrá hacerlos volver a nuestra memoria, y es lo que nos va a servir para confrontar la última situación de la vida en este mundo. Si nosotros no hacemos esto de estudiar la palabra de Dios, nuestro alimento, no esperéis que vamos a ser salvos, porque no vamos a aguantar. Pero eso es otro tema. Todo llegará en su momento cuando hablemos del tiempo del fin. O mejor dicho, del fin del tiempo del fin.
Leamos ahora en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a ver cómo en la Biblia nos dice de que nosotros debemos pedir ayuda a alguien. Juan 14, 26. Son palabras de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho hace un rato? Jesús lo estaba diciendo, no era invento mío. En momentos de aflicción, en los momentos que sea, nosotros tenemos los textos bíblicos. Pero ¿cómo nos puede recordar el Espíritu Santo algo que nosotros no hemos aprendido antes, que no hemos puesto antes en nuestras mentes? No puedes recordar lo que no sabes, es evidente. Por tanto, quiero decir que nosotros debemos hacer el paso de empaparnos de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, el Consolador, esta tercera persona de la divinidad que trabaja en nosotros, es la que puede llevarnos a la mente todo lo que hayamos aprendido antes. Y a través de eso sobreviviremos en nuestra vida, y especialmente en el final. Pero, ¿sabéis? La fe, en la Biblia dice que manifiesta unos frutos, y hay 4 frutos que son consecuencia de tener fe. Vamos a verlos. El primero está en el libro que antes hemos visto también, de Santiago, capítulo 1 y versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo no sé vosotros, pero yo soy un impaciente. Debo reconocerlo, soy un impaciente. Y la fe me debería dar mucha más paciencia. ¿Por qué no tengo tanta paciencia? Pues porque no estoy bastante comprometido con Dios. Necesitaría más. Algunos me conocerán y dirán, bueno, ¿qué dices? Si tú tienes más paciencia. Pues yo sé que es poca paciencia. A veces me doy cuenta de eso. Quien tiene fe debe tener paciencia. Porque a veces Dios no nos da cosas inmediatamente, por más que las pidamos. Y nos va retrasando la cosa. Y nosotros, como impacientes, ¿qué hacemos? Nos buscamos la solución por nosotros mismos. Y eso pasa una vez, y otra, y otra, y otra. Y no somos únicos, porque eso ya les pasaba a la gente que aparece aquí. Recordemos que a Abraham se le dijo que tendría un hijo de la promesa, que fue Isaac. Como tardó unos años esa promesa en cumplirse, él se buscó la solución. Le dieron a la criada que tenían egipcia, su propia esposa se la da, para que tenga un hijo con ella, y en esos tiempos ese hijo pasaba a ser como del mismísimo matrimonio. Y tuvieron a Ismael, del cual luego surge el pueblo árabe. Y ya veis que después, entre los que surgen del pueblo árabe y los que surgen de Isaac, del hijo de la promesa, que son los judíos, que ha ido pasando a través de la historia, confrontación, ¿verdad? Y eso nos va a llevar hasta el final del tiempo. O sea que una pifia de Abraham, que era el padre de la fe, imaginaos, qué repercusiones llega a tener y llegará a tener. Bien, esto no quiere decir que los árabes sean malos y los judíos buenos, hay de todo en todas partes. Pero esa confrontación viene dada por un mal paso que alguien dio antes. Y Dios puede perdonar un mal paso. Pero ¿qué pasa? Las consecuencias siguen. Y debemos aprender a vivir con las consecuencias de los errores nuestros. Y pedirle a Dios que nos dé fuerzas para superar eso y seguir adelante. Pero la paciencia es una virtud, un fruto de la fe. Y más en esta vida, que solo tenéis que coger el coche un momento y veréis que pronto se os termina la paciencia, ¿verdad? Solo con eso. O con la situación de la relación entre las personas. Cada vez hay más tensión en el ambiente. ¿Por qué decimos que cada vez notamos más agresividad por la calle? Esto aquí, en países latinoamericanos, violencia ya extrema directamente. ¿Por qué? Pues es lógico. Si la gente no anda en la fe y todo lo que ponemos en nuestra mente es excitación, nervios, problemas que nos generamos nosotros mismos por no seguir en los caminos de Dios, todo lo que antes os decía que nos está hipnotizando, hechizando y llevando al terreno de Satanás, nuestro carácter se violenta. Venga a tomar café todo el mundo
¿no? ¿Qué desayuna la gente en este país? Café, ¿eh? Toman un café y se van a trabajar, ¡hala! Y si no es suficiente, hacen un descanso y se toman otro café. ¿Creéis que así esa persona puede estar tranquila? Imposible. El café destroza los nervios y acorta la vida porque te saca la energía, te la da ahora rápidamente, pero ¿de dónde te la saca? Del plazo largo que tú tenías al final. Te la quita de esa parte final y te la pone ahora. ¿Qué implica esto? Que vas a vivir menos. Pero la gente, venga a tomar café. Una jugada maestra del diablo. ¿Será que no hay cafés por todas partes? Y para todos los gustos. ¿Pero qué más? El alcohol pasa lo mismo. El cerdo pasa lo mismo. Y así, alimentación que no conviene, que en verdad no es alimentación para nada, se está suministrando a los cuerpos y altera nuestro estado nervioso. Si nosotros mismos no sabemos frenarnos en esto, o fumando, o tomando drogas, ¿qué podemos esperar de nuestros caracteres? Pues que no vayan en consonancia con lo de Dios, es normal. Vayamos a ver otro fruto. En Primera de Juan, la epístola, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es lo que puede vencer al mundo, nada más que la fe, sin la cual nosotros estamos perdidos. Este es un gran fruto de la fe, la victoria sobre el mundo. ¿Vencer al mundo qué significa? ¿Que vamos con una espada por todas partes y vamos ganando? ¿Somos los líderes? No, no. Vencer al mundo implica que nosotros vamos a ser fieles a Dios hasta el final, haya la situación adversa que haya a nuestro alrededor. Eso es vencer al mundo. Y casos así como el apóstol Pablo aquí están registrados para darnos testimonio de que eso es posible. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Pero los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Como no nos vayamos uniendo más a Dios, ese fruto no lo tendremos. Y ahora volvamos al libro de Romanos y leamos el capítulo 5 y el versículo 1, otro fruto más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese otro fruto? Justificación. ¿Qué quiere decir justificados? Pues que Dios ya ha pagado por ti. Dios te hace justo. ¿Somos justos nosotros en verdad? Quien diga que sí, creo que lo tiene bastante mal, porque todos reconocemos que en algunas cosas fallamos. ¿Cómo podemos ser justos, limpios totalmente ante Dios, si todos somos pecadores? Pero a través de la fe, Él nos justifica, porque Cristo murió en la cruz por nosotros y pagó por nuestros pecados. Gracias a eso nosotros podemos obtener la salvación. En el otro estudio bíblico os decía cómo abunda tanto el apartado orientalista que se está extendiendo cada vez más, que es la reencarnación. Lo que hace es pisar la justificación de Cristo por nosotros. ¿Entendéis? Todo lo que Cristo vino a hacer aquí no serviría de nada. Pues esa es la gran mentira satánica, deshacer el papel de Cristo. Si Cristo no muere en la cruz por nosotros, nosotros no tenemos la salvación, así de claro, porque solo vivimos aquí una vez, una, no más. Y ahora leamos el otro fruto de la fe. En el libro escrito por Pedro, discípulo de Jesús, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para eso sirve la fe, porque si no, no obtendremos la salvación. ¿Y de qué va a servir todo lo que hagamos en este mundo si hemos conseguido tener un Ferrari, la mejor casa del mundo, la mejor no sé qué? Si perdemos la salvación. ¿De qué servirá si yo predicando, gracias a esto se convierten millones de personas y yo mismo me pierdo? ¿De qué servirá? Servirá para los otros, pero para mí se me acabó la salvación. Quiere decir que nosotros nos hemos de poner siempre en sintonía con Dios. Es la única forma
de obtener la salvación. Y esa fe hay que hacerla crecer. Y ahora vamos al Evangelio de Lucas. ¿Sabéis? Lucas era un médico que quedó muy impresionado por los milagros de Jesús, porque él se daba cuenta perfectamente como médico que eso que hacía no era normal. Hacía unos milagros muy sorprendentes. Y Lucas no solo registra milagros y ya está. Vamos a ver cómo Lucas también registra otras cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer nuestra fe fuerte, para robustecerla? Lucas capítulo 17 y versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Eso ya lo dijeron los discípulos. Y nosotros debemos seguir diciendo lo mismo. Señor, aumentanos la fe. Es evidente que ellos pidieran esto. ¿Por qué creéis? Ellos veían todo lo que estaba haciendo su maestro. Y su maestro hacía unas cosas que nadie más podía llegar a hacer. ¿Por qué las hacía? Por su íntima comunión con el Padre. Él hacía los milagros así. Y él era perfecto en todo. Entonces ellos, que se veían al lado del maestro, imaginaos vosotros, cualquiera de vosotros o yo al lado de Jesús, como personas, yo personalmente daría pena. Pues ¿qué tenían que sentir ellos al lado de Jesús, viendo las maravillas que hacía y cómo hablaba y cómo obraba? Pues se sentían que les faltaba fe, porque ellos no podían hacer eso. Y por eso le pidieron fe al Señor. ¿Y nosotros somos más majos que los discípulos? ¿Somos superiores a ellos? No, seguimos siendo humanos igual. Y nosotros necesitamos pedirle fe a Dios. ¿Y Dios no nos la va a dar? ¿Qué creéis? Pues ya lo iremos viendo. Leamos en el mismo libro de Lucas, el capítulo 22, porque aquí tendremos la respuesta. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor, se dirigía a Pedro, cuando se llamaba Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Ruega para que la fe no nos falte. Lo hizo con Pedro. ¿Creéis que con nosotros no lo va a hacer? Pues igual, porque Pedro era un humano más que quería esa fe. Dios la va a dar. ¿Pero qué debemos hacer? Pedírsela. Leamos ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el capítulo 62. Y vamos a leer cómo debemos hacer esta petición a Dios. Salmo 62, versículo 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramando nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo podemos derramar nuestro corazón delante de Dios? ¿Abriéndonos en zanjas, sacándonos el corazón y derramándolo en el suelo? No. Está hablando en el sentido espiritual, es obvio. ¿Cómo derramamos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pesares, nuestro todo a Dios? En oración. Sin oración, sin hablar con Dios, no podemos llegar a esto. Y ahora ya empezamos a ver cómo entre la fe y la oración hay un vínculo que es totalmente inseparable. No puede haber una cosa sin la otra. ¿Sabéis? Hay dos citas de Ellen White que creo que son preciosas. Están las dos en el libro El Camino a Cristo, un libro que os recomiendo, porque es un libro tierno, que habla con una claridad tremenda y que verdaderamente toca corazones. Ella describe qué es orar. Os lo voy a leer. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y es así. ¿Cómo habláis con un amigo? Imaginaos el amigo más íntimo que tengáis. ¿Verdad que a veces contáis más cosas íntimas a un amigo que a la persona con la que estáis más cerca, que quizás es un pariente? Sí, eso ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y creo que a todos.
Pero, ¿cómo abrimos nuestro corazón a Dios? A través de la oración. Y a un amigo le contamos todo lo íntimo. Pues imaginaos a Dios, que es ese amigo íntimo vuestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos de recurrir a otras personas a llorarles, verdad? Eso nos pasa a todos, porque necesitamos ese calor humano, ¿verdad? Pues hay momentos en que no tenemos a nadie al lado. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a quedar desamparados? No. Dios está para escucharnos, pero debemos hablar con Él. Eso es básico. Y luego, por supuesto, si podemos tener el calor de alguien también a nuestro lado, mucho mejor. Dios puede utilizar a personas también para responder oraciones, y tanto que sí. La otra cita de ella dice: la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. La fe es una llave. En el cielo hay un almacén donde hay todos los recursos para nosotros, ¿vale? Imaginaos esto. Con la fe, esa llave, nosotros vamos, abrimos, y esos recursos que Dios tiene para nosotros, que podemos necesitar, sean físicos, mentales o espirituales, van a venir sobre nosotros. Pero, ¿cómo? ¿A través de qué? Pues a través de la oración. Con la fe, oramos a Dios, nos ponemos en contacto con Él, y Él ya sabe lo que le hemos de pedir, para eso es Dios, si no, vaya Dios sería, ¿no? Pero Él quiere que hablemos con Él, porque sabe que eso no lo beneficia a Él, nos beneficia a nosotros. Por eso debemos hablar con Dios. Y tranquilos, que Dios no se molesta. Podemos hablar día y noche, en el momento que sea. Dios siempre está para escucharnos. A Dios no lo molestamos. Dios quiere que tengamos esa unión con Él. Y ahora vamos a volver al mismo libro de Salmos y vamos a leer en el capítulo 42 cuáles son los requisitos fundamentales para que Dios pueda aceptar una oración nuestra. Esto es interesante porque hay una serie de requisitos y debemos conocerlos. Son unas prerrogativas que Dios nos pone y que son obvias, ya lo veréis. Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué hace el ciervo cuando tiene sed? Brama, hace un ruido, buscando aguas. Tiene sed, tiene necesidad, porque sabe el animal que sin agua lo va a tener muy mal, ¿verdad? Va a terminar muerto. Con ese mismo sentimiento, nuestra alma, nuestro interior necesita de Dios. Si tenemos esa sed de Dios, del Dios vivo, ¿qué haremos? Nos presentaremos delante de Él. ¿Cómo? En oración. Es la forma de presentarnos delante de Dios. Por tanto, debemos sentir esa necesidad de Dios. Si no sentimos ninguna necesidad de Dios, no nos vamos a acercar a Él. ¿Por qué hasta ahora que ha habido crisis, la gente que estaba más o menos, parece ser, nadando en abundancia, porque todo el mundo se ponía en hipotecas, en alquileres de lo que sea, en préstamos, en mil y una cosas, parecía que la gente no le hacía falta para nada a Dios, ¿eh? Porque todos iban, oh, venga, sobraos. Y ahora empiezan a venir las vacas flacas, y la gente lo pasa mal, y ahora empiezan a acordarse más de Dios. Y Dios tiene que permitir que estas cosas sucedan, porque el género humano somos tan pollinos que necesitamos pasar por ciertas situaciones para reaccionar. Y Dios va a aprovechar este plan satánico de provocar una crisis para que se despierte un pueblo y salga de Babilonia, y sea el pueblo que se una para esperar el retorno de Cristo. Pero esa necesidad de Dios la debemos tener. Leamos también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, una parte más de todo esto, otro requisito. Y antes lo hemos citado, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hemos de tener? Fe para dirigirnos a Dios y saber que Él nos va a responder porque nos va a escuchar. Si nosotros dudamos de que Dios nos va a escuchar, ¿qué oración vamos a hacer? ¿Creéis que va a ser una fe que mueva algo? Yo le diré algo y si quiere, ya, si no, va, si no está, pues... No. Hemos de hablar con Él y saber que está ahí y Él nos va a responder porque Él no nos ha fallado nunca. Pero eso hay que probarlo. Hay que probar a Dios. Y Dios actúa. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Otro punto más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros nos dirigimos a Dios y el otro me acaba de hacer algo, o creo que me ha hecho algo, y yo lo tengo entre ceja y ceja, y perdonarlo, a la que pueda ¿sí? Y luego encima nos dirigimos a Dios y Señor, dame esto, dame lo otro y tal. ¿De qué sirve? De nada, porque si nosotros no perdonamos al prójimo, ¿cómo nos va a perdonar Dios a nosotros? Imposible, porque nosotros nos hemos desconectado ya de Él. Por tanto, lo que estamos haciendo es un mero teatro, una parafernalia que no serviría de nada. Perdonemos a los demás y Dios nos podrá perdonar y por tanto va a responder nuestras oraciones. Eso es vital. Libro de Romanos, capítulo 12. Otra característica más. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya veis, ¿qué debemos ser? Constantes, perseverantes en la oración. Yo ya se lo he pedido una vez, ya está. Ya, Dios ya... ¿Sí? No. Dios quiere que nos unamos a Él. Si Él a veces nos concediera las cosas rápidamente, sería para nosotros el Dios de la varita mágica, como una hada madrina. Prácticamente recurriríamos a Él solo para que... es que nos hace falta algo, que dé un toque con su varita y ya está todo solucionado. No, Él lo que quiere es cambiar nuestros caracteres. Y no debemos olvidar que al orar lo que hacemos es cambiar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de nuestro estatus, que no somos nada ni nadie en verdad. Y si no nos unimos a Dios, no vamos a tener nada. No somos esos dioses que algunos predican, que somos dioses y llegaremos a no sé qué. No, no somos nada, somos una birria. Y si Dios no hace las cosas por nosotros, ya podemos esperar ser eternos, que lo tenemos claro. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos, quiere que tengamos su carácter, que es lo único que llevaremos al cielo y que nos dará la compañía con los ángeles, los redimidos de todas las épocas de este mundo y con los seres y habitantes de otros mundos que jamás han pecado. Pero si nosotros tenemos un carácter deplorable porque no nos hemos acercado con Dios, ¿creéis que quisieran estar con nosotros? Seríamos la oveja negra del universo. ¿Cómo vamos a ser chusma en un lugar santo, con gente santa? Imposible. Debemos estar en comunión con Dios. No hay otra. Y eso es lo que nos beneficia. Pero debemos ser perseverantes, porque eso es lo que nos hace crecer nuestra relación con Él, la constancia. En 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 15, hay algo muy interesante aquí. Que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora me dirijo a los creyentes de hace muchos años que están hartos de hacer oraciones. ¿Cómo puedo estarlo yo? 40 años haciendo oraciones cada día y no una, muchas más. ¿Vale?
Ya llega un momento en que se cae en retórica. Voy a orar por los alimentos que voy a tomar. A cabo de un rato vas a comer y dices, uy, ¿he orado? Ahora no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? He hecho la cacatúa, porque no sé ni si he hablado con Dios o no. ¿De verdad somos conscientes que cuando hablamos con Dios lo hacemos con el creador del universo? ¿Con lo máximo que podamos llegar a aspirar jamás tener enfrente? No, a veces somos tan mundanos que la perspectiva la perdemos totalmente y caemos en la rutina. Cuando oremos, oremos con entendimiento. ¿Sabéis? Muchas veces cuando oramos utilizamos vanas repeticiones continuamente. Y si nos pusiésemos un poco, que no podemos hacerlo evidentemente, pero al menos analizándolo nos damos cuenta de, uy, como perspectiva de Dios, veo que el que me está orando todo el rato me dice la misma palabra y la va repitiendo continuamente. ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay relación con Dios, aquí hay cacatuísmo. ¿Somos loros o somos personas? El orar tiene que ser utilizado con entendimiento. Y el cantar igual, de nada sirve alabar a Dios cantando, porque como ya no sabemos la letra, y ya está. No, no. Un himno es una oración cantada. Por tanto, ¿cómo lo hemos de expresar? Pues con el sentimiento de lo que expresa una oración. Orar con entendimiento es básico. Esto ya solo nos está denotando algo muy importante. Si hay que orar con entendimiento, estaréis orando siempre el Padre Nuestro. ¿Solo vuestra oración va a ser el Padre Nuestro? En el caso de los católicos va a ser el Padre Nuestro, va a ser el Rosario, 40 veces la misma oración, repitiendo bolita tras bolita. ¿O va a ser una invocación ya hecha a un santo, dale que te pego, siempre la misma? Evidentemente a los muertos no hace falta orarles, porque a quien hay que orar es a Dios. Si no caemos en espiritismo, y el catolicismo esto se lo debería hacer mirar, porque hacer orar a muertos es muy grave. Esto es la cosa más nefasta que hay, es la cuna del espiritismo, pero es la enseñanza que ellos dan. Pero el resto de cristianos saben que deberían orar a Dios precisamente, y solo a Dios. Y los que no lo sabían, pues que ya lo sepan ahora, porque es que no hay otro que nos va a escuchar, es Él a quien van dirigidas nuestras oraciones. Por tanto, tengamos claro que siempre hemos de poner el sentido cuando hablamos a Dios y hemos de utilizar la inteligencia. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es fe, esto es fe. Nosotros debemos tener confianza en Él y por tanto debemos pedir según su voluntad. ¿Cuántas veces en las oraciones, Señor, dame esto, dame lo otro y dame no sé qué? Y si no me lo das, es que el Señor es malo, ¿sí? No, no. Nosotros debemos pedir lo que creemos que necesitamos. Debemos buscar la voluntad de Dios. Y aunque nosotros a veces creamos que una solución, la que hemos pensado nosotros, es la ideal, Dios sabe si esa es la ideal o no. Busquemos la conformidad de Dios. Y debemos ser conscientes de que igual Dios tiene otra solución. Y nosotros debemos estar preparados para recibir esa solución buena de Dios. No la nuestra, que a veces suele ser la más penosa. Pero esa es la perspectiva divina. Por tanto, fijémonos también cómo en el versículo 15 nos dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si nosotros se lo hemos pedido y tenemos fe, Él nos va a responder esa oración. Y yo os podría dar pruebas muchísimas a lo largo de mi vida de que esas oraciones con fe funcionan. Inmediatamente, además. Algunas más a largo plazo, es cierto, pero otras al mismísimo instante. Y creo que cualquier persona que ha orado en su vida, si ha probado de verdad a Dios,
si se ha unido un poco a Él, sabrá que esto que digo no son mentiras. Yo quiero deciros, a los que no lo hayáis hecho aún, probadlo, pero tened fe. En el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 3, hay un requisito, que este requisito va a desmontar a más de una persona. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Un requisito para que Dios responda a nuestras oraciones, lo habéis leído ahora, es guardar los mandamientos. Los 10 mandamientos. Y esto está escrito en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya había muerto, y el discípulo Juan deja muy claro que debemos guardar los 10 mandamientos. Y si una religión os viene y os dice que esto ya no es necesario, esa religión os está mintiendo. Con más buena o mala intención, pero os está mintiendo. Los 10 mandamientos siguen en vigencia. Y entre los 10 mandamientos hay uno que se está pisando y se va a pisar mucho más. Y es observar el sábado de Dios. No el domingo, sino el santo sábado de Dios. De puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. Lo que pasa es que Dios es tan bueno que, como dicen otros textos, se salta los tiempos de nuestra ignorancia cuando no hemos sabido la verdad absoluta. Imaginaos si es bueno, que luego encima nos responde. Cuando podría decir, no estáis haciendo las cosas bien, pues paso de vosotros. No. Dios no hace eso. Salva los tiempos de nuestra ignorancia, los pasa por alto. Pero una vez sabemos la verdad, si queremos seguir en sintonía con Dios y creciendo espiritualmente, haciendo su voluntad, hemos de guardar los 10 mandamientos. No hay otra cosa. Y esto implica desde el 1 hasta el 10. Porque todos son importantes. Alguno destaca, pero todos son importantes, por supuesto. Otro texto bíblico más. En el libro de Colosenses, habitantes de Colosas, capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice también algo interesante en el versículo 15 y que pocas veces hacemos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. La paz de Dios aquí dentro, todos en un solo cuerpo, como una iglesia. Pero, ¿qué nos dice? Sed agradecidos. ¿Cuántas veces pedimos cosas a Dios? Pero ¿cuántas veces agradecemos a Dios por todo? Porque estamos vivos, porque respiramos. Él nos da el poder respirar. Él nos da las funciones para que nuestro cuerpo sigan activos. Tenemos todo prácticamente en la vida. Otras personas quizás no tanto. ¿No debemos ser agradecidos por esto? ¿No debemos ser agradecidos porque Dios nos ha cuidado tantas veces a lo largo de nuestras vidas? Porque Dios nos da lecciones a veces con cosas que hasta nos duelen, porque puede ser que perdamos a alguien que queremos. Pero nosotros necesitamos sacar una lección. Debemos ser agradecidos a Dios por todo. Porque al cristiano todas las cosas, o al creyente, le ayudan a bien. Aunque a veces cueste asimilarlo. Pero ser agradecidos es básico. Y el versículo 17 también nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es interesante. Cuando nosotros oramos, ¿oramos a quién? ¿Sabéis? A veces yo me quedo sorprendido cuando en iglesias veo a personas que enseñan a los niños y les dicen, ¿estáis orando a Jesús? No. Nosotros oramos a Dios Padre. Y
a través de Jesús, de su sacrificio, esa oración se presenta ante Él. El Espíritu Santo es el que coge esta oración y la presenta a Jesús. Además, y esto ya lo trataremos en el tema del Espíritu Santo, si nosotros a veces queremos expresar cosas y humanamente no las sabemos expresar, porque hay cosas que con palabras, no sé vosotros, pero yo a veces he quedado muy limitado a la hora de expresar un sentimiento a Dios. El Espíritu Santo es el que sabe ese sentimiento y se lo expresa. Y Jesús presenta, gracias al sacrificio que hizo en la cruz, hace de puente, de intermedio, de esa ruptura que había entre el cielo y nosotros por el pecado, hace de mediador. Él es el sumo pontífice, no es el Papa, es Jesús. Y esa oración se la presenta diciendo, yo he muerto por él, por tanto escucha su oración. Y el Padre la escucha. Pero es necesario que nosotros, cuando terminamos una oración, hemos de dar gracias a Dios por medio de Él, de Jesús. Cuando terminemos una oración, pidámoslo todo en el nombre de Jesús, sin el cual la oración no tiene acceso al Padre, porque nosotros no somos suficientes para llegar a Dios. Una vez sabemos más cosas, ya veis que podemos ir añadiendo. Cuanto más conocimiento tenemos, más bien entendemos a Dios y todo el plan de salvación hacia nosotros. Y vamos a ver el último de los requisitos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y en dos versículos. Juan 14, versículos 13 y 14. Si hemos visto que debemos ser agradecidos a Dios por sus bondades, aquí vamos a terminar diciendo lo que hasta ahora os he venido diciendo en esta parte final. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Entendéis? Por tanto, nosotros, ¿qué debemos pedir a Dios? Lo que cada uno tenga que hablar con Él. No solo se trata de pedir, se trata de ser agradecidos también. Pero sobre todo, terminamos en el nombre de Jesús. Imaginaos si es importante lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Como para que luego nos vengan diciendo reencarnación y todo lo relacionado a todas, cualquier cosa, que pise el papel de Jesús. Como cristianos debemos oponernos a esto, porque estamos tirando por tierra la salvación de la humanidad. Y eso es sumamente grave. Si nosotros creemos, aceptamos y proclamamos reencarnación, ¿qué estamos haciendo? Estamos condenando a todas esas personas que no les damos el verdadero conocimiento, sino que los estamos alejando de Dios. ¿Entendéis? Bueno, los de la reencarnación se me van a tirar encima, pero es lo que hay. No puedo decir lo que no es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer ahora, en conclusión, unos cuantos textos. La Biblia nos da unas recomendaciones respecto a la oración, muy interesantes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, nos dice: orad sin cesar. Mira que es corto este versículo, ¿eh? Orad sin cesar, pam, ya está. 3 palabras que tienen una importancia vital. Orar sin cesar quiere decir que cada rato de estar de rodillas orando a Dios todo el rato y andando, yo, Señor, Señor. ¿Es esto lo que quiere decir orar sin cesar? No. Porque tenemos 6 días para laborar y 1 para observar, que es el sábado, que podemos dedicar más tiempo limpio a Dios, sino las situaciones cotidianas de cada día, nuestro trabajo y nuestras cosas. Pero orar sin cesar implica que si nosotros los 6 días laboramos, ¿cómo puede ser orar sin cesar? ¿Dejaremos todo y solo oraremos? No. Quiere decir que nuestra comprensión, nuestra capacidad mental, tiene que estar en sintonía con Dios. Y nosotros, a través de esta sintonía, estaremos siempre orando a Dios. Podremos estar trabajando y podremos estar hablando con Dios. ¿No lo habéis hecho nunca? Probadlo. Probadlo.
y veréis lo bien que os sentís haciendo esto. Hombre, a veces estás con más gente alrededor, no puedes estar orando siempre, es evidente. Pero nuestro entendimiento tiene que estar siempre conectado con Dios en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que las cosas que nos rodean nos pueden influir mucho, y gracias a la oración y la conexión con Dios, esas tentaciones y esas otras cosas que Satanás pone a nuestro alrededor, que nos va bombardeando continuamente para que esa conexión se rompa, no surgirán efecto, porque nosotros estaremos conectados con Dios. Pero qué fácil es cambiar el canal y coger la sintonía del diablo, ¿verdad? Porque se nos dice que vivamos en el campo, pues precisamente para que nos sea más fácil esa conexión con Dios. No es lo mismo abrir la puerta y ver solo tochos de edificios delante, y coches pasando, y gente gritando y hablando fuerte, y músicas por todas partes, y ruidos, a que nosotros abramos la puerta, veamos campo, oyamos pajaritos, y nos contemplemos la obra de Dios regocijándonos. Claro, qué diferencia, ¿eh? Cómo cambia tu percepción de las cosas. Evidentemente vas a dar gracias a Dios enseguida por toda esa belleza, ¿no? Porque te sientes bien. Estás en contacto con lo que Dios ha hecho para ti. Vamos a ver ahora también algo muy, pero que muy importante. Y una vez más, Daniel nos da un ejemplo impresionante. Tengo una debilidad por Daniel, os lo he de reconocer. No sabéis las ganas que tengo de conocerlo en la eternidad. Daniel capítulo 6 y versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si nos ponemos en situación, se había decretado que todo el mundo debía adorar una estatua cuando hicieran ciertos ruidos, bueno, unas músicas tremendas. Todo el mundo se debía arrodillar ante esa estatua de oro que el rey había hecho levantar. Y bueno, y el problema estaba en que Daniel quería ser fiel a Dios. Y quería ser fiel a Dios en cualquier momento. Él podía haber dicho: mira, yo tengo la costumbre de orar 3 veces al día, de un modo claro, puesto de rodillas, en su habitación, cerrada la puerta, con las ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén, porque él era un deportado, estaba en Babilonia, y su anhelo era volver a Jerusalén. La casa de Dios estaba allí, el templo había estado allí. Y él, ante esa situación grave que se jugaba la vida, podía haber dicho: ¿sabes qué? Yo cierro la ventana, me pongo a orar igual, hago lo mismo, pero no me juego el físico. ¿Podía haber hecho eso Daniel? Sí, por supuesto. Pero Daniel no lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era un orgulloso arrogante? No. Porque la gente sabía que esa ventana que había allí era la ventana de Daniel, que servía a Jehová el Dios Altísimo, al que decía que era el único Dios verdadero. Y la gente sabía que Daniel era un personaje especial. Era reconocido por todos, Daniel. Si él hubiese cerrado esa ventana por temor a lo que le iba a suceder, en el fondo hubiese claudicado. Su testimonio hacia los demás hubiese sido clarísimo. ¡Ja! Mira, y decía que iba a ser fiel a Dios. Mira, ya ha cerrado la ventana. No sé qué hará, igual ni está orando ya. Eso es lo que podían pensar todos. Con lo cual, ¿qué hubiese pasado? Pues que automáticamente la gente hubiese dicho: si este gran profeta de Dios no hace esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada, nada, de rodillas todos y vayamos pasando la vida, que son 4 días. Y así no nos jugamos el físico. Daniel no hizo esto. Daniel fue firme hasta el fin. Tuvo sus consecuencias, pero Dios estuvo con él. Y Daniel nos enseña que es clave orar 3 veces al día de un modo tranquilos. Cuando se levantaba él oraba. Son 3 veces al día. Por la mañana, cuando te levantas, ¿qué haces? Dice que era agradecido también, ¿no?
Pues da gracias por la noche que ha pasado, porque sigue vivo, porque a pesar de las circunstancias, Él está allí. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? Por supuesto. Pero la conexión con Dios sirve con una oración al día y ya está. ¿Con eso ya vamos tirando? No. Él, a la noche, oraba. ¿Y qué hacía orando por la noche? Pues evidentemente lo normal, lo que haríais cualquiera de vosotros si orara por la noche, de rodillas a Dios. Haría un repaso, una meditación de lo que ha hecho durante el día y se pondría en conformidad con la voluntad de Dios, le pediría perdón por las cosas equivocadas que ha hecho, le daría las gracias por muchas otras y le pediría ¿qué le pediría? Pues le pediría por los suyos, le pediría por él, le pediría por el resto de las personas y le pediría para que estuviese con él durante la noche, evidentemente. Pero Daniel sabía que de la noche a la mañana o de la mañana a la noche pasa mucho rato y durante el día quedamos saturados de muchas cosas. Él sabía que necesitaba otra conexión con Dios. ¿Y qué hacía? Al mediodía elevaba otra oración a Dios. Quizás nosotros trabajamos a esas horas o a saber qué. Busquemos el momento adecuado. Busquemos un momento para estar en contacto con Dios. Porque durante el día nos vamos desgastando. Las situaciones cada vez son más adversas para el cristiano. Para fundamentar un carácter en Dios, necesitamos de esas 3 oraciones. Y Daniel lo hacía, postrado de rodillas. Pero recordemos, orad sin cesar. ¿Daniel solo oraba esas 3 veces y ya está? ¿Ya no tenía más conexión con Dios? No. Daniel era un hombre de conexión directa con Dios todo el rato. Por eso era como era Daniel. Es un gran ejemplo, desde luego. Y ahora vamos a leer un texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y en el versículo también 6. ¿Dónde y cómo debemos orar nosotros? Buena pregunta, ¿no? Jesús, hablando sobre la oración, dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús mismo decía que nosotros debemos orar cerrada nuestra puerta. Si antes podía haber ajetreos en esas épocas, imaginaos ahora los que estamos en ciudades, apiñados, que si el vecino con la tele alta, o quizás en nuestra misma casa, un continuo de ruidos. Todo el mundo necesita su espacio de soledad, de intimidad con Dios. Y ese es el momento oportuno en que nosotros debemos cerrar la puerta, hagan lo que hagan, pase lo que pase, buscar ese momento y orar a Dios. Y está muy bien orar los matrimonios juntos, y está muy bien orar con los hijos, y está muy bien orar en iglesias, y está muy bien orar donde sea. Pero nosotros necesitamos nuestra oración única y exclusivamente personal con Dios. Porque necesitamos ese contacto. La salvación no va a ser para todo el mundo y ya está. La salvación es personal. Yo no voy a salvar a nadie. Yo puedo dar el Evangelio, pero no puedo salvar a nadie. Ni nadie me puede salvar a mí. Solo si hago lo que Dios quiere y creo en que Él me va a salvar. Y esa conexión es la que todos necesitamos. Y ahora vamos a leer en el Salmo capítulo 95, el versículo 6. Hemos visto que necesitamos nuestra oración secreta en nuestra cámara, en nuestra habitación. Dios está pendiente de nosotros. Las puertas cerradas y los techos para Él no son problema. Pero mirad lo que nos dice el Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hay personas que dicen: ¿yo arrodillarme ante Dios? ¿De qué? Bueno, esa es la arrogancia y el orgullo humano, ¿no? Si nosotros no nos humillamos ante Dios, no vamos a ser enaltecidos.
No debemos buscar ese enaltecimiento. Dios ya nos dará lo que Él crea conveniente. Pero nosotros debemos ser humildes y reconocer que estamos ante el Dios Supremo, el que nos va a juzgar y el que por su bondad nos va a dar la salvación. ¿Cuánta arrogancia puede tener el ser humano? Mucha. Pero eso es lo que debemos hacer, postrarnos de rodillas. ¿Quiere decir que exclusivamente debemos orar a Dios de rodillas? No. Podemos orar también de pie y podemos orar mientras trabajamos o mientras conducimos. Claro, no vamos a cerrar los ojos conduciendo, lógicamente, para orar, porque nos lo vamos a pegar. Pero nuestra relación con Dios tiene que ser continua y puede ser en cualquier ocasión. Pero sí que hay unos momentos determinados en que esa oración de rodillas conviene de verdad. Leamos ahora un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si os imagináis un poco la escena. Jesús estaba orando en un lugar, y sus discípulos, cuando termina Jesús de orar, se le acercan y le dicen: enséñanos a orar. ¿Por qué creéis que hacían esto los discípulos? ¿Creéis que las oraciones de Jesús eran: mira, ahora me pongo así, ¡pam! Ya está, ya he orado? ¿Esta era su conexión con el Padre? No. Todo lo que hizo lo hizo gracias a esa conexión tan íntima con el Padre. Por tanto, Jesús, cuando oraba, no hacía oraciones express, de pim pam y se acabó. No, Jesús se tomaba su tiempo, porque sabía que sin ese tiempo Él no podría hacer lo que iba a hacer. Y nosotros, ¿cuánto más debemos hacer, que somos pecadores? Él no pecó, pero nosotros sí. Debemos tomarnos nuestro tiempo para orar. Pero los discípulos, cuando después de verlo orar, yo me imagino: ¿pero qué estará diciendo tanto rato hablando con Dios? Porque nosotros a veces, no sé, haced una prueba, ponete en una iglesia y decirles: poneros de rodillas y hagamos una oración de 5 minutos cada uno personalmente. Si vosotros en esos momentos no estáis orando y os quedáis contemplando al resto, notaréis que algunos, al cabo de unos segundos, ya han terminado, van mirando alrededor, a ver cómo están los otros, vuelven a seguir. Otros se levanta, ha durado un poco más que el anterior. Y así sucesivamente. Difícilmente las personas aguantan en silencio orando, porque no estamos habituados. Porque nuestra vida es todo menos orar. Y luego así está la calidad del cristianismo en el mundo. Nosotros debemos tomarnos el tiempo adecuado y aprender a comunicarnos con Dios. Y Jesús eso lo sabía muy bien. Y los apóstoles, los discípulos, dijeron: enséñanos a orar. Y esto es bueno, nosotros debemos pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Porque Juan, el precursor de Cristo, su primo, el que lo bautizó, a Jesús, ya enseñaba a orar a sus discípulos también. Por eso dicen: como Juan enseñó a los discípulos, enséñanos tú también a nosotros. Porque Juan, ¿qué dice la Biblia sobre él? Que fue el mayor de los nacidos de mujer en esta tierra. Juan el Bautista. ¿Qué comunión no debería tener él con el Padre también? Pues esto es lo que nosotros debemos hacer, pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Y ahora vamos a finalizar con 2 oraciones que están registradas en la Biblia. Una es, bueno, archiconocida, mega conocida. Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Son palabras de Jesús. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una oración preciosa, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Pero es una oración modélica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Padre Nuestro está resumido básicamente todo lo que una persona siente que debe expresar a Dios. El alimento diario, el perdón, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de oración. ¿Quiere decir que debemos ser esas cacatúas repetitivas sobre esta oración? ¿Que llega un momento en que no sabes ni lo que estás diciendo? No. Hay gente que dice, ¿cómo que no? No. En la Biblia se registran otro tipo de oraciones que no son el Padre Nuestro. Vamos a verlo. Salmo capítulo 51. Con este texto vamos a terminar. Es una oración del rey David. Después que se llegó a Betsabé y vino el profeta Natán. ¿Sabéis? En una anterior charla presentamos lo que había sucedido. David hizo asesinar a un soldado suyo para quedarse con su esposa, después de haber tenido ya relaciones ilícitas con ella. Y el profeta Natán va y le tiene que hacer una parábola de una ovejita, etcétera, etcétera, y decirle, después de que el rey da la sentencia contra ese supuesto malhechor, sacrílego de ovejas, del pobre compañero que tenía por ahí cerca, que era pobre, y le dice, tú eres el que ha hecho eso. Entonces David reacciona, despierta de la gran salvajada que ha hecho. Imaginaos hasta qué punto el entendimiento puede quedar entenebrecido por el mal, porque un mal paso va dando otro. Y cuando se ha arrepentido de verdad, de todo corazón, David expresa una oración que evidentemente no puede ser el Padre Nuestro, porque la circunstancia es muy distinta. Veamos qué escribe él aquí. ¿Sabéis? Es una de las oraciones más preciosas que podemos llegar a encontrar en la Biblia. Leamos todo el capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantaré mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y así termina esta oración. La circunstancia de él no tenía nada que ver con la de Jesús, ¿verdad? Jesús no se iba a quejar, o mejor dicho, a pedir perdón a Dios Padre por haber adulterado, por haber mandado a alguien al asesinato. No, no. Jesús no pasó por esa circunstancia, no podía orar igual, pero él sí. Y cada circunstancia de uno de nosotros es distinta, y esa circunstancia puede ser distinta en cada momento del día, y nosotros debemos elevar las oraciones en conformidad a esas circunstancias. Pero recordemos, hay 3 oraciones básicas en las cuales podemos derramar todo nuestro corazón delante de Dios. Mañana,
mediodía y noche. No olvidemos eso. Estos son ejemplos de oraciones del Padre Nuestro, este fantástico salmo. Hay otras oraciones registradas, todas preciosas. Pero la oración más preciosa es la que hagáis vosotros personalmente con vuestro Padre Dios. Como esa no habrá ninguna, porque es lo que va a salir de vuestro corazón. Dios quiera que nos juntemos para orar y terminemos precisamente el tema de hoy con una oración todos. Padre, te damos gracias por el estudio que hemos podido tener hoy. Te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque a pesar de lo pecadores que llegamos a ser, alejados de ti tantas veces, tú sigues recibiéndonos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falle, que nuestra fe crezca. Ayúdanos a seguirte, pase lo que pase, en cualquier circunstancia. Y danos luz, para que podamos ser una luz para todos los demás. Señor, te necesitamos en nuestras vidas, y este mundo te necesita aún más. Ayúdanos a dar tu testimonio a todas las personas que nos rodean, para que el Evangelio llegue rápidamente a todas partes y puedas venir a buscarnos. Perdona todos nuestros pecados y bendícenos, por favor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.